esta columna de Historias de Clase. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo se siente en la radio? ¿Le gusta la Vox? Sí, no, el estudio es muy lindo. Hace bastante que no hago radio. Bien, no importa, acá lo vamos a tratar bien, quédese tranquilo, le vamos a dar su tiempo y sobre todo lo vamos a escuchar, que en radio es bastante importante. ¿De qué hablamos hoy en esta primera edición? Hoy, 14 de marzo de 1883, fallecía Karl Marx. Mirá vos, un día como hoy. ¿Qué año 1883. 83. Bien. Hace 137 años. 137 años se iba Carlitos Marx. Bien. Y elegimos, bueno, obviamente para inaugurar este bloque me parecía importante. Una linda efeméride, ¿eh? Claro, al que por ahí fue uno de los padres de la clase. Bien, ¿no? bien. Marx, hay muchas cosas desconocidas de Marx. Hay una película que se llama El joven Marx. Muy buena. Sí, una película alemana. Sí, retrata varias de las cosas que venimos a hablar. Y también hay un libro de una escritora que se llama Mary Gabriel, que escribió Amor y Capital. Ajá. Y que detalla muchas de estas cosas. Marx era un joven que cuando arrancó la universidad le iba mal, tenía malas notas. Ajá. Y después tuvo obras magníficas, digamos, también como para... O sea que tenemos esperanza, para darle esperanza a los compañeros universitarios que puede ser. Mucha gente... Que te vaya mal y seas un genio del mundo mundial. Te fue mal un año en medicina, te cambiás a otra carrera y capaz sos una eminencia. Claro. Ese es el ejemplo que dejó Carlitos. Claro. Marx nació en Treveris, en una ciudad de la provincia de Rin, en lo que era el Imperio Prusiano, o digamos a lo que es Alemania hoy en día. Su padre lo obligó a estudiar Derecho. No le fue bien, en realidad le gustaba la literatura, le gustaba Shakespeare, le gustaba también la filosofía, y se cambia de universidad, se va a la Universidad de Berlín. Ahí arranca filosofía, se junta con un grupo de jóvenes llamados... Se compra un morral, una bicicleta, Sí, y acaricia algún perro de la calle. Era un hippie de la época. Un hippie de la época. Perdón que te interrumpa. Justo hoy estábamos viendo imágenes, si usted lo está viendo en radiobox.com o en la brújula de la semana en Facebook, algunas imágenes de la película, y que más allá de lo político, me parece que la película lo que le acerca a uno es el retrato de la época, ¿no? Un muy buen retrato y un muy buen laburo de escenografía, de vestuario, para entender, porque uno a veces piensa las ideas de una época con conceptos y contextos de la época actual. La película es recomendable en ese sentido, muestra un Marx humano, muestra la relación tremenda que tenía con Engels, que después fue su relación fundamental, si querés, en la filosofía, pero está buena, es recomendable. Sí, incluso... uno piensa a Marx, digo, si uno lee su obra o parte de su obra, piensa que es un tipo que pensaba todo y en realidad era bastante impulsivo, le gustaba escabiarse. Sí, en la película lo retrata bastante. Le gustaba pelearse por la salida. Y termina hasta viendo una especie de, digamos, en un momento hasta te hace parecer que tenían ideas bastante abiertas con el amor. Así es. Entre Marx y Engels hay algo, con las mujeres también, había algo medio abierto, me parece a mí. Y bueno, empieza a juntarse Marx en su juventud con un grupo de jóvenes hegelianos, así se llegan a llamar, que bueno, se juntaban de noche, se quedaban hasta largas horas hablando y después también había mucha cerveza. Bien. Eso es una constante. Es una constante. Y hay una parte desconocida de Marx que le gustaba batirse a duelos, que terminaba muchas veces preso en los bares, se agarraba a piñas, terminaba preso. Mirá vos. Y bueno, el padre no estaba muy contento. Era el primer universitario de la familia y su padre sentía que iba a fracasar. ¿El origen de clase de Marx cuál es? ¿Los padres eran gente de plata? O porque el caso de Engels, por ejemplo, los padres eran de lo más rico de Alemania, dueños de fábricas. De Inglaterra. De Inglaterra, perdón. No, el caso de Marx dice algunas fuentes que era de clase media alta, pero andás a ver cómo era la clase media de esa época. Claro. Seguramente no era un hijo industrial como si era Federico Engels. Bien. Y bueno, en relación a eso hay varias cosas a tener en cuenta. A Marx se le mueren 4 hijos, producto de una vida miserable que llevaba en cuanto a lo económico, digamos, tenía muchos problemas económicos, tuvo que exiliarse varias veces, y bueno, en eso apareció lo de Engels como alguien que le financió sus estudios, pero bueno, Marx vivía siempre pateando laburos que no terminaba, que le exigían terminarlo, no los terminaba, tenía muchos problemas económicos, de hecho se tenía que disfrazar a veces para salir a la calle porque lo perseguían sus acreedores. Y en eso, producto de una vida económica muy mala, se le murieron 4 hijos por enfermedades de la época que tienen que ver con
más con la pobreza que con... Claro, digo, cuando no dice económicamente mal, con una vida consagrada centralmente a terminar su obra. Porque digo, parte de su ruina económica tuvo que ver con que priorizó parte de su ruina y la de su mujer, que venía de una familia de mucho dinero, y ahí también está planteada buena la contradicción en la película entre el lugar de la mujer, cómo es esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la mujer ahí? Exacto. Está esa discusión, pero digo, consagrada a su obra y a la lucha por la dictadura del proletariado. Digo, no es que era solo pobre porque sí, sino porque había definido que esa era su prioridad. Exacto. Y bueno, y todo lo demás fue lo que fue. De hecho, su esposa, para seguir un poco con lo que hoy planteaba Irene en su columna, su esposa renuncia a ese destino de aristócrata, rompe un compromiso con un militar prusiano muy importante, y ya con lo que el rol de la mujer tenía que ver en esa época, lo decide hacer, era la rebelde de la familia. También le gustaba mucho la filosofía y se casa con Marx, digamos, eligiendo esa vía. Te imagino el suegro de Marx diciendo, mirá el hippie que me trajo, mirá el hippie que me trajo. Sí, de hecho a la boda no asiste ningún familiar de Marx, y de su esposa asiste la madre y el hijo menor. Y lo último es que hay algunos datos de espías de la policía que se infiltraban en la casa de Marx, porque la casa de Marx en Londres era en un barrio muy pobre, en donde se juntaban muchos bohemios, muchos exiliados políticos a contar anécdotas, y hay registros de un espía policial que llevaba una existencia de intelectual bohemio, que le gustaba emborracharse, que además en relación a su familia era el más dulce y afable de los hombres, decía sobre Marx este espía policial. Endurecerse sin perder la ternura, diría muchos años después Ernesto Guevara, ¿no? Ernesto Guevara. Sí, y en relación a la casa decía, en todo el apartamento no hay un solo mueble que esté sólido y en condiciones. Hay una silla que tiene solamente 3 patas, y sentarse se convierte en algo peligroso. Y también cuenta, bueno, eso de que era un lugar de reunión de un montón de militantes que se juntaban ahí a emborracharse y debatir. Bueno, así pasaba esta primera columna. ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir contando historias de la clase, no dando clases de historia, sino historias de la clase de Acá en Más con Federico Botti, que se incorpora a nuestro equipo de la Brújula de la Semana. Muchas gracias por el arranque.